Ok, hermanos, ahora esta asignatura se llama Preparación y Entregar de Sermones. Esta es clase número 12. En esta clase vamos a hacer un ensayo, un ejercicio de cómo identificar entre las dos clases de sermones que yo les he enseñado. Básicamente, como ya he dicho varias veces, hay básicamente dos clases de sermones y solo dos clases de sermones. Muchos de los libros de cómo preparar sermones dicen que hay 5 o 6 o aún más. Pero yo creo que muchos de los autores de estos libros están confundiendo el asunto, porque básicamente todo se reduce a dos clases de sermones. Y eso lo que están diciendo en los libros de los eruditos, la erudición mantiene al alumno y al predicador prospectivo en confusión, ambigüedad perpetua sobre este asunto. Hay básicamente dos clases de sermones que se llaman temático y expositivo. Por ejemplo, aquí tengo un libro. Estos libros están escritos en inglés, como yo les he dicho muchas veces, varias veces. Tristemente, el cuerpo de literatura más grande en todo el mundo se encuentra en inglés. Aquí tengo un libro que se llama The Preacher and His Preaching, el predicador y sus predicaciones. El predicador y su predicar. Y este tipo que se llama Alfred P. Gibbs, él dice que hay 6 clases de sermones. Él dice que hay, número 1, el testimonio personal. Yo les he enseñado eso. El testimonio personal es una clase, una forma de predicación. Él dice el sermón expositivo o expositor, como yo les he enseñado. Él dice que hay un sermón que se llama textual. Ahora, su definición de un sermón textual es lo siguiente. Página 268. No, disculpa. 261. Dice que un sermón textual es similar a un sermón expositivo, excepto que en vez de exponer un pasaje entero, el predicador utiliza un solo versículo. En vez de predicar un pasaje entero, va a predicar un solo versículo. Pero me hago la pregunta, ¿qué es la diferencia entre un sermón expositor y un sermón textual? Porque si tú tomas un versículo, una porción de un versículo y lo expone, ¿verdad? O tomas un pasaje entero de 5 versículos hasta un capítulo entero de la Biblia, ¿cuál es la diferencia? Está exponiendo, entonces es un sermón expositivo. Mira cómo ellos quieren confundir el asunto. Dice también Alfred P. Gibbs que hay lo que se llama un sermón temático. Yo les he enseñado eso. ¿Ok? También dice que hay lo que se llama un sermón histórico. Ok, pero un sermón histórico tiene que ver con un solo tema, ¿verdad? Eso es un sermón temático, ¿verdad? Y un sermón biográfico, que tiene que ver con una sola persona, el personaje, un personaje histórico o bíblico. Ok, está bien, pero eso es, a fin de cuentas, un sermón temático, igualmente, ¿verdad?
Entonces, presentan aquí mucha información que es bueno. Yo no tengo problema. Yo he sacado mucha información, mucha buena información de este libro. Tengo aquí otro libro. Este libro se llama Preparación y Entrega de Sermones, como se llama la asignatura nuestra. Y esto es por un señor que se llama Brodus. W-A Brodus. Así. Y él dice en su libro que hay, bueno, él no es tan embarcado como el otro. Él dice que hay tres, lo que se llama es un sermón temático, un sermón textual y un sermón expositivo. Pero para mí eso es todavía demasiado. Hay dos. Estamos claros en eso. Hay dos clases de sermones. Estas materias son buenas. Yo he leído estos libros y son de gran beneficio. Y mucha de la información que yo voy a dar en esta escritura proviene de estos libros y otros. ¿Ok? Pero yo creo que una de las tentaciones más grandes para los pastores es mostrarse no solamente idóneo, apto para la obra de pastorear, predicar, sino también quieren mostrarse, lucir muy erudito, muy inteligente. Y eso es nada más lo que se llama en la Biblia, 1 de Juan 2:16, la soberbia de la vida. El pastor debe procurar no caer en esa tentación, no ceder a esa tentación. ¿Ok? Debes acordarte de una realidad, que tú eres nada más un pecador salvo por la gracia. Amén. Ahora, es verdad que en este instituto bíblico vas a recibir conocimiento bíblico más allá de lo que muchos pastores tienen en toda América Latina. Eso es verdad. Pero no te olvides de esta realidad. Como dice la Biblia en 1 Corintios 8:1, la ciencia hincha, mas la caridad edifica. ¿Ok? Nuestro propósito como pastores, como ministros del Evangelio, no es engrandecernos a nosotros mismos, para demostrar cuánta ciencia, cuánto conocimiento, tanta erudición que tengamos. No, eso no es el propósito. Nuestro propósito es engrandecer al Señor Jesucristo, edificar a los santos, exponer las Escrituras y impartir sabiduría bíblica al oyente, a las ovejas. Porque este mundo anda en profundas tinieblas, como ustedes saben. Y no hay lugar para ser egoístas nosotros. No. No hay lugar para hinchar nuestras propias cabezas. No. Tenemos que andar humildemente con nuestro Dios y servirle a Él solamente, no a nosotros mismos. Entonces, este ensayo es para identificar entre las dos clases de sermones, como hemos ya dicho. El sermón expositor, el sermón temático. El sermón expositivo es, por supuesto, la buena exposición de un pasaje bíblico, tomando el pasaje línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, delineando, exponiendo, explicando, elucidando, convenciendo,
destacando las verdades bíblicas, enseñando y predicando la verdad de la palabra de Dios. Eso se llama un sermón expositor. Es profundizar una porción de las Escrituras. Es minar un texto para descubrir sus joyas, sus riquezas, su oro, su plata, sus piedras preciosas. ¿Ok? Es sacar agua fría de un pozo. De un mismo pozo. Por la otra parte tenemos el sermón temático. El sermón temático tiene otro propósito distinto. El propósito de un sermón temático no es meramente exponer la escritura, sino escudriñar o estudiar un sujeto, un tema específico. El tema puede ser cualquier. Puede ser una persona histórica o bíblica. Puede ser una historia bíblica o secular. Puede ser un asunto en la actualidad, en lo actual. Puede ser un problema social, cultural. Puede ser una doctrina, un tema político. Puede ser cualquier cosa que sea un tema, un tópico, un sujeto, un asunto. El propósito con el sermón temático no es exponer necesariamente un pasaje bíblico, aunque, para estar claro en esto, un sermón temático puede incluir una exposición, breve exposición de un pasaje bíblico. Pero en general el sermón temático comprende o abarca un solo tema principalmente, y si incluye una porción del sermón, incluye una breve exposición de la escritura, eso es aparte, eso es una parte del sermón, no el entero sermón. ¿Okay? Entonces el propósito es profundizar el tema, un tema de gran importancia o un tema de relevancia espiritual. Ok, en esta clase y la siguiente vamos a examinar 15 bosquejos pequeños. 15 bosquejos de sermones divididos entre 5 pruebas, pequeñas pruebas. Cada prueba se le concede al alumno 15 minutos para tomar la prueba, para examinar 3 bosquejos. Entonces cada prueba tiene 3 bosquejos, hay 5 pruebas, entonces 3 por 5 son 15. 15 bosquejos. Cada prueba tiene 15 minutos para examinar 3 pequeños bosquejos e identificar el bosquejo como siendo un sermón temático o expositivo. Nada más eso. No tiene que escribir nada, nada más identificar, decir, este sermón, este bosquejo representa un sermón expositivo o este bosquejo representa un sermón temático. Al terminar la identificación, vamos a revisar los bosquejos juntos. Después de haber tomado la primera prueba de 3 bosquejos, vamos a repasar la información para ver qué notas sacaste, si equivocaste, si mal identificaste el sermón, el bosquejo,
un temático como expositivo o un expositivo como temático, lo que sea. Y yo creo que esto será de gran beneficio, gran ventaja para ustedes, cada uno de ustedes, para poder identificar o entender la diferencia entre las dos clases de sermones y su propósito. También puedes quedar con la misma prueba. Nada más avisa al censor o al pastor, el ayudante de cada uno de ustedes, o avisarme directamente a mí por correo electrónico qué nota sacaste en cada prueba. Yo lo voy a anotar y ponerlo en el registro de las notas, y al final darle a cada uno de ustedes una cartilla de notas registrando sus notas en esta asignatura. Entonces, de esa manera, quedándote con la prueba, tú tienes ahí 15 más cartuchos al final. 15 cartuchos poderosos más para tu arsenal de armas. ¿Ok? Es decir, 15 sermones ya básicamente bosquejados para predicar del púlpito. Bueno, espero que esto ha sido una bendición, esta asignatura hasta la fecha. Estamos llegando a la mitad de esta asignatura. Y que el Señor les bendiga grandemente, y que escudriñan los bosquejitos detenidamente para poder identificar cuál sea. ¿Ok? Dios les bendiga. Ok, hermanos, ya han tenido 15 minutos para hacer la primera prueba. Prueba 1.1 de preparación y entrega de sermones, de mensajes. Ahora tenemos aquí 3 bosquejos y tenemos que identificar, sea temático o expositivo, el bosquejo, el sermón. Entonces el primero aquí se llama Cristo y las cosas, de Colosenses 1:17. Cristo y las cosas. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Ahora, punto número 1, Cristo es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17, eso es el versículo principal, el texto principal. Número 2, Cristo hizo todas las cosas, de Juan 1, versículo 3. Ahora estamos en otro lado de la Biblia. 3. Cristo tiene preeminencia en todas las cosas. Colosenses 1:18. 4. Cristo es heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Nota que estamos sacando Biblia de varias porciones de la Biblia, de varios lados de la Biblia. ¿Ok? Punto número 5. Cristo es sobre todas las cosas. Efesios 4:10. Entonces, siendo que estamos sacando escrituras de varios lugares de la Biblia, varios lados de la Biblia, y que también tiene que ver con un solo tema que se llama Cristo y las cosas, esto tiene que ser un sermón temático. Un sermón temático. ¿Ok? Número 2. El buen pastor. Texto principal, Juan capítulo 10. No vamos a leer toda esta porción de escritura, pero de esta porción, de este pasaje, vamos a línea tras línea, renglón tras renglón, ¿verdad? Que explicando o exponiendo este pasaje. Punto número 1, el amor del pastor, del versículo 10. 2, la llamada del pastor, del versículo 3. 3, el guiar del pastor, también del versículo 3. 4, la protección del pastor, del versículo 12. 5, el cuidado del pastor, del versículo 14. 6, el sacrificio del pastor, del versículo 11. Y 7, la salvación del pastor, versículo 28. Entonces tenemos, por supuesto, aquí un bosquejo, un sermón expositor. ¿Ok? Esto se llama el buen pastor.
Cristo, sacado de Juan 10. Ok, entonces número 1 es un sermón temático, número 2 un sermón expositor, y sermón número 3 se llama Pequeñas Cosas, de Zacarías 4:10, que dice: porque los que menospreciaron el día de los pequeños principios se alegrarán. Punto número 1, las zorras pequeñas, Cantares 2:15. Punto número 2, poco sueño, Proverbios 24:13. Punto número 3, pequeña incertidumbre. Estamos sacando Biblia de varias porciones de la Biblia. ¿Ok? Entonces, un solo tema, que es pequeñas cosas. Número 5, poca fe, Mateo 6:30. Número 6, pequeñito miembro, Santiago 3:5, hablando de la lengua. Y número 7, pequeña amor o pequeño amor, Lucas 7:47. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sermón temático. ¿Ok? Un solo tema, que son pequeñas cosas, ¿verdad? Pero sacando escrituras de varios lados de la Biblia. ¿Ok? Eso es un sermón temático. ¿Ok? Eso concluye prueba número 1. Ahora el censor puede entregar a cada alumno, o el pastor puede entregar a cada alumno prueba número 2, 1.2, ¿ok? Y tienen 15 minutos para hacer prueba número 2, ¿ok? Dios le bendiga. Ok, número 1, la comunión de Pablo, 2 Corintios 13. Tenemos Aristarco, compañero de prisiones, Colosenses 4:10. Tenemos Jesús el justo, el consolador de Pablo, Colosenses 4:11. Tenemos a Filemón, el coadjutor de Pablo, Filemón 1:1. Timoteo, el confirmador de Pablo, 1 Tesalonicenses 3:2. Los gentiles, los coherederos de Pablo, Efesios 3:6. Cristo, el colaborador de Pablo, 2 Corintios 6:1. Y Pablo, él mismo configurado a la muerte de Cristo, Filipenses 3:10. ¿Es un sermón expositor o temático? Temático, por supuesto. ¿Okay? Novedad de vida. Ahora, una vez convertida la persona, Efesios 3:14-17, tiene nuevo padre, versículo 14, nueva familia, versículo 15, nueva naturaleza, versículo 16, nuevo objeto, versículo 17, y nueva fuerza, versículo 17. Temático, expositor. Expositor, exponiendo un pasaje, ¿verdad? Versículo por versículo. La mujer desgraciada, Mateo 14, esto es la mujer de Herodes. Era una desgracia como una mujer porque ella estaba puesta a la predicación bíblica de Juan, Mateo 14, 3 y 4. Era una desgracia como una mujer entrenó a su hija a ser una ramera, Mateo 14, 6. Era una desgracia, esto se graba, está puesto, ¿no? La cámara. Apague y prenda. Ya, está encendido otra vez. Okay. Era una desgracia como esposa, porque traicionó a su primer esposo, Felipe, Mateo 14, 3. Era una desgracia como un ser humano, porque solicitó una cabeza sangrienta como un regalo, que era la cabeza de Juan Bautista, ¿no es así? Mateo 14, 18. Expositor, sí, exponiendo Mateo 14. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Lo que es negativo ¿El propósito de ese mensaje es mostrar que hay mujeres desgraciadas? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Demostrar que hay mujeres desgraciadas? Sí, cualquier mujer que está puesta a la predicación bíblica es una desgracia. Cualquier mujer que entrena a sus hijas a
vestirse del estilo mundano, ¿sabes? Ay, que sexy, dicen, ¿verdad? Qué cosa, qué cosa. Y una esposa que traicionó a su marido, engañó a su marido, ¿verdad? Eso fue sin darse cuenta. Hay un enfoque positivo, sería lo que no debe ser una mujer cristiana. Amén, amén. Una desgracia. Sí, para sí, ponerle sí. algo positivo. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ok. ¿Quién punchó en alguno de estos? Sea honesto, por favor. ¿Cuánto? El último, el 3. El último. El último. ¿Cuánto? Uno. El Ok, primero. uno. Ok, déjame anotar eso. Ah, bueno, bueno.